¿Preguntas o dudas con respecto al tema de equipos? Grupo y equipos. Profe, independiente de la fase en que yo esté, siempre puedo volver a debate o tengo que seguir el círculo. No, no necesariamente, no es tan rígido el sistema. Lo que yo siempre recomiendo es que la comunicación como el pilar fundamental y la confianza, esto se va construyendo siempre. O sea, una correcta coordinación aumenta la confianza, facilita la comunicación. Una colaboración efectiva aumenta la confianza, mejora la comunicación. Siempre se están dando estos dos fenómenos constantemente, independientemente de donde estemos. Si tú quieres reforzar esto, cuando estás en la etapa de resolución, bienvenido, no hay ningún problema, siempre se hace. De hecho, esto es un ciclo que es iterativo, se da una y otra vez. Y la correcta forma de diseñarlo, y es algo que en psicología se ha utilizado cada vez más, es que el fenómeno social o humano siempre tiene que ser mirado desde esta perspectiva, no circular, sino que en el fondo un equipo que está acá y que empieza a trabajar en conjunto y es exitoso, empieza a trabajar en otro proyecto, va a hacerlo cada vez más productivo. Esa es la forma lógica de mirarlo. ¿Sí? ¿Ah? Esto está en la literatura de Carmín, en todo caso, y ahí están explicados cada uno de los secretos. ¿Y los de los otros roles eran los roles de Delphi? Sí, son los roles de acción, los roles de estado y los roles de acción. Las tres categorías. Bien, ¿dudas o preguntas? Bien, ¿seguimos? Bien, sigamos. Ok, comunicación. La comunicación es el aspecto más amplio de todo el ramo, es el que más información contiene, porque lo lógico, los seres humanos somos seres que comunicamos. Lo primero que tenemos que entender o conceptualizar bastante bien es el tema de la comunicación efectiva. De la manera que el interlocutor entienda lo que usted quiere que entienda y más silencio. Que pueda lograr el objetivo comunicativo. De tal forma que si yo llego, y lo mismo ejemplo que les di anteriormente, me pongo de adelante y miro fijamente a alguien y le digo, como el niñito de primero básico, decía gracias. Eso es una señal de comunicación efectiva. ¿Qué quiere que entienda? Como se dice en las poblaciones, trabajé muchos años en poblaciones, te debe sacar la suya, así es simple. Y ahí la amenaza es te debe sacar la chucha de tu madre, en el que efectivamente te van a sacar la chucha. Entonces ese debe ser el tema. Ahora, lo importante de la comunicación efectiva es que se logre el objetivo comunicativo, y hay múltiples maneras. O sea, nosotros no hemos hablado de todos los actos de habla que están involucrados, pero esto incluye desde una declaración directa, clara, súper responsable, hasta la ironía o hasta las tallas de doble sentido. Siempre está puesto en juego lograr el objetivo comunicativo. ¿Sí? La comunicación efectiva es el primer paso para establecer una buena comunicación. Primero, entendiendo cuál es el propósito, identificar quién quiere transmitir. Y eso va a determinar claramente su mensaje. Ese es el primer pilar, ese es el primer componente. El segundo componente, bueno, el ejercicio del discurso del ascensor, que ustedes lo conocen bastante bien. Todo el proceso comunicativo requiere, entendiéndolo dentro del modelo formal de comunicación. Cuando se entendía el modelo desde esta perspectiva, normalmente el estado tiene un círculo, lo mismo. El mensaje, aquí tenemos el receptor, aquí tenemos el emisor. Acá está puesto en juego la comunicación efectiva. Establecer claramente un mensaje, entendiendo sobre todo lo que yo quiero transmitir.
El modelo, que ahora se está empezando a trabajar cada vez más, es que esta persona ya no es un sujeto pasivo dentro del proceso de comunicación. El receptor también tiene mucho que decir a la hora de entender el mensaje. De tal manera que la comunicación efectiva, que obviamente el propósito, el qué se quiere decir, también debiese considerar el quién lo escucha. Y este personaje empieza a ser un rol también activo, que anteriormente se entendía como un rol pasivo. Se lo pongo en la siguiente forma. Si, de hecho, está demostrado, psicológicamente, que es muy distinto estar escuchando a alguien así que estar escuchando a alguien así, atentamente. La diferencia en su proceso mental es muchísimo mayor cuando usted está en un rol activo y no en un rol pasivo, independiente de si le interesa o no le interesa el tema. Pero el rol activo automáticamente está activando, por un concepto de actitud, lo que nosotros vimos del concepto de actitud, está activando literalmente más procesos mentales que si usted estuviese en un rol pasivo o simplemente por una disposición física. Por lo tanto, el concepto de que la comunicación es unidireccional es falso. La comunicación comienza a ser considerada, desde esta perspectiva, también como bidireccional, de ida y vuelta. Concepto de la escucha activa. Y no sé por qué también tengo la impresión de haber visto una pregunta con este tema. Me parece, no estoy seguro. Me puedo estar equivocando. La escucha activa es una habilidad social. O sea, todos tenemos posibilidad de desarrollar la escucha activa. Eso es lo primero. Y después lo vamos a vincular la escucha activa con el liderazgo eficaz. La escucha activa también es un proceso que involucra la corporalidad, lo que yo les planteaba como rol activo, que el objetivo es entender por qué el otro me dice lo que me dice. De tal manera que tiene dos procesos: entender genuinamente lo que me está diciendo y comunicar de vuelta ese entendimiento al emisor. Pregunta del control. ¿Cuáles son los dos procesos fundamentales? Entender genuinamente lo que me está diciendo y comunicar ese entendimiento al emisor. Básicamente es: ¿te entendí bien o no te entendí bien? ¿Ok? El propósito es dar un consejo o ver el punto de vista del otro. No es perdón, sino más bien comprender tanto racional como emocionalmente. Como emocionalmente lo que el otro quiere decir. ¿Sí? ¿Preguntas o dudas sobre la escucha activa? Bien, ¿estamos claros? Perfecto. Vamos a ver. 4 claves de la escucha activa. Suspender todos los juicios. Concentrarse tanto en el contenido como en las emociones. Centrar el esfuerzo de la conversación y comunicar explícitamente el emisor del mensaje lo que se está entendiendo. 4 claves. Si usted quiere desarrollar esta habilidad social, yo le sugiero que la empiece a practicar desde ahora. Suspenda los juicios. De hecho, ¿ustedes conocen a Carl Gustav Jung? ¿Les suena o no? ¿Carl Gustav Jung les suena? Por Dios, les hablé la clase de personalidad de Carl Gustav Jung y ya se los olvidó. Qué ingratos son los alumnos, ¿no? Jung es un psiquiatra vienés muy famoso, famoso en su familia, parece, porque a esta altura no lo conocen. Conocen a Freud, pero no conocen a Jung. Seguidor de Freud, después se independizó, se generó su propia teoría, y el test MBTI, que ustedes se autoaplicaron y que probablemente aplicaron en algunas empresas, es desarrollado desde la base psicológica de Jung. Lo mismo el TKI, el Thomas Kilmann, el de resolución de conflictos, también está tomado de la base de la teoría psicoanalítica de Jung. O sea, ha influenciado los principales tests que se utilizan para el diagnóstico organizacional desde la teoría de Jung, aunque usted no lo conozca. Ahora, Jung plantea algo bastante cierto. Dice: cuando dejamos de pensar, emitimos juicios. Así de simple. Cuando usted deja de pensar, emitimos juicios. Lo que él automáticamente agrega a la segunda parte de su frase: por eso somos tan buenos emitiendo juicios. Lamentablemente. ¿Sí?
Lo segundo, concentrarse en el contenido del mensaje y en las emociones. De tal manera que si usted efectivamente ha suspendido sus juicios, concéntrese en que efectivamente por algo le está transmitiendo eso. Sí. ¿Un juicio es un modelo mental? Sí. Absolutamente. Muy buena pregunta. Efectivamente. Es un modelo mental. Y el prejuicio es más aún un modelo mental. Centrar el esfuerzo en seguir la conversación y no guiarla, obviamente, y comunicar explícitamente al emisor del mensaje que se está entendiendo. Desde esta perspectiva, sí. La cuarta clave es lo mismo que el feedback. No, es distinto. El feedback es, de hecho, más bien considerado comunicación efectiva más que escucha activa. El feedback es cuando yo te entrego a ti una retroalimentación para que tú mejores tu desempeño. Si yo tuve buena escucha activa, te puedo hacer un buen feedback, pero un buen feedback se sostiene desde la escucha activa para comprender los mensajes, pero sobre todo desde la comunicación efectiva para entregarte claramente lo que yo te quiero transmitir. ¿Sí? Los actos lingüísticos, nosotros los dividimos en clases de 3, ahora se lo voy a plantear en 4, porque en realidad me gusta más escribirlo en 4 más que en 3. Las afirmaciones hacen referencia a algo externo. Esta pared mide 3 metros, esto es de color negro, las que ustedes quieran. Las afirmaciones hacen referencia a algo externo y son antolingüísticos porque sobre lo cual describimos lo que observamos y sobre lo que estamos dispuestos a proporcionar evidencia. Desde esta perspectiva se desglosa otro acto lingüístico, que es la declaración, lo declaro marido y mujer, que construye realidad. Esa construcción de realidad genera un mundo nuevo, empieza a generar nuevas relaciones. Eso es lo virtuoso que tiene la comunicación, que la comunicación lo que hace es construir relaciones, desde relaciones básicas hasta relaciones más complejas, y no son verdaderas o falsas, sino que válidas o inválidas, de acuerdo al poder de que nace la declaración. Ahora, hay declaraciones, por ejemplo, los declaro marido y mujer, que tienen que estar dados por alguien que tiene el poder de decirlo. Pero también existen declaraciones como ¿quieres pololear conmigo? Ante la respuesta de un sí, se construye realidad. Esta es mi polola, este es mi pololo. Hay una declaración que construye realidad y está dado porque efectivamente el que lo está declarando, sí, yo lo acepto como pareja. ¿Sí? Los juicios son actos lingüísticos que crean realidad, no son verdaderos ni falsos, sino que son discrepables y hacen referencia al observador más que algo externo. Esto es lo que lo construye como un modelo mental, estimado. Esto es lo que hace que el juicio sea un modelo mental, que hace referencia al observador, porque está hecho desde lo que el observador ha construido en base a su historia, su biología, su cultura y su genética. Perdón, ya dije biología, su personalidad. ¿Sí? Su relevancia está dada por la autoridad de quien emite el juicio. O sea, hay personas que tienen de alguna forma mayor autoridad porque tienen el juicio más desarrollado. De tal manera que cuando vemos el concepto de la autoridad formal y autoridad informal, hacemos referencia a esto. Y se acuerdan que yo les puse lo que se podía entender como autoridad formal en términos de moda. ¿Se acuerdan de quién puse de modelo? ¿A quién? A Jordi Castell. ¿Por qué? Porque él tiene mayor autoridad informalmente de quien emite el juicio. Pero si tú estás bien o mal vestido, pero en función de su criterio, sigue siendo un juicio. Ahora, como tiene más historia y mejor desarrollo estético, probablemente ese juicio va a tener más validez, o más bien va a ser menos discrepable que si lo dice, si lo digo yo, que soy pésimo combinando cosas. Así pueden ser fundados o infundados. Las promesas de mañana te pagaré la deuda, en el fondo permiten coordinar acciones. Y esto también, de alguna manera, genera una acción en el futuro, una condición o un compromiso, y la otra parte confía en que se cumplan las condiciones de satisfacción de esa promesa. Así es simple. ¿Sí? Esos son los 4 actos lingüísticos básicos. ¿Ya? Hay más, hay otros más. Normalmente la elaboración de esto, y lo que nosotros también hicimos en clase,
puede ir estableciendo que esta declaración o toda afirmación en algún